Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con un invitado que tenemos desde la ciudad de Antigua, en Guatemala. Él es el doctor Ordóñez. Quiero decirles que él es ginecólogo y por situaciones de vida que ya nos contará brevemente, pues también es terapeuta certificado en integración sensorial. Es director y fundador de CEDIS, que es el Centro de Integración Sensorial allá en Guatemala. Oscar, bienvenido, un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Lola. Para mí es un gusto enorme poder comunicarme contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Oscar. Oye, a ver, cuéntanos este brinco que diste. ¿Cómo es eso de que eres ginecólogo y después también eres terapeuta certificado en integración sensorial? ¿Qué pasó que tomaste ese camino? Muy bien. Como tú lo mencionabas al principio, cosas de la vida en realidad. Tengo un hijo actualmente de 11 años que empezó a presentar algunos problemas desde niño en temprana edad y pasamos por una serie de diagnósticos y concluimos finalmente que tenía un problema del procesamiento sensorial, y al darme cuenta que había muy poca gente certificada, muy poca gente en mi país que sabía trabajar de este tema, y las personas que logré encontrar que podían ayudarme quedaban a una distancia exageradamente lejos de donde yo vivo, me hizo tomar la decisión de buscar y agarrar, como se dice, el toro por los cuernos y prepararme y buscar cómo estudiar para poder ayudar a mi hijo. Principalmente, esa fue la idea original, ayudar a mi hijo. Pero en el camino uno va entendiendo el mensaje y el propósito de vida, ¿verdad? Después me di cuenta que con lo que yo estaba estudiando y con lo que yo estaba aprendiendo, era muy egoísta ayudar solo a mi hijo, ¿verdad? Y empezó a surgir la idea de crear y fundar CEDIS, que es un centro especializado para poder ayudar a muchos más niños, ¿verdad? Así que bueno, quienes nos estén escuchando por ahí, si son algún tipo de especialidad diferente a integración sensorial, pues aquí tienen un caso de inspiración, definitivamente, el doctor Oscar Ordóñez, una inspiración de verdad, ¿no? De decidir, y además quiero decirles que lleva a cabo ambas profesiones, así que, ¡wow! No sé cómo le haces. Sí, el Milusos, tal cual, el Milusos. Oscar, el día de hoy hay un tema muy interesante que tú y yo acordamos en hablar, que es la importancia de la integración sensorial para el aprendizaje, porque mucho escuchamos de la integración sensorial y el conocimiento, y el comportamiento, pero no siempre escuchamos sobre el aprendizaje. Pero para ir adentrándonos poquito a poco, yo te quiero preguntar, ¿cómo se dice? ¿Qué es correcto decir? Mi hijo tiene un problema sensorial, un desbalance sensorial, una dificultad sensorial. ¿Cómo se diría correctamente cuando un chico tiene pues dificultades en la parte sensorial? El término que más se utiliza es un trastorno del procesamiento sensorial, aunque en muchos libros también lo manejan como una disfunción sensorial. Ok, entonces, pero por ejemplo, si una mamá, un papá están observando a su hijo y no ha sido evaluado y por cierto no tiene un diagnóstico, entonces, ¿cómo sería correcto que lo manejaran, por ejemplo, con el neurólogo que llevan al niño, o con el pediatra, o con el médico, para hacerle referencia a que probablemente se pueda tratar de una cuestión sensorial? Regularmente los padres no logran percibir esta patología como una enfermedad como tal. Entonces ellos únicamente ven cosas aisladas y creo que es el profesional el que debe captar todas estos signos o síntomas aislados, tratar de juntarlos y llegar a la sospecha de que el niño tiene un problema o un problema del procesamiento sensorial, ¿verdad? Yo creería que los padres pueden referirse como una disfunción sensorial. Ok, y estas señales que pueden estar observando los padres, Oscar, esto que pueden ver, que dices tú, pueden observar cositas aquí y allá, ¿qué es lo que pudieran observar? Danos algunos ejemplos. Por ejemplo, los problemas de integración sensorial uno los va a evidenciar
con un inadecuado o mal funcionamiento del cuerpo del niño. Entonces, vamos a observar en la temprana edad niño que no gatea, por ejemplo. Niño que se queda acostadito en la camita y no se levanta, no intenta voltearse. Vemos que tiene un tono muscular muy flácido. Aquel niño que le costó sentarse, que le costó ponerse de pie. Desde ahí tenemos las primeras señales de alerta o de alarma de que este niño pudiera tener un problema de procesamiento sensorial. Un poquito más grandecitos, aquel niño que le cuesta caminar, que no gateó, que su andar empezó mucho más tarde que el promedio de los demás niños, pero el signo como más importante y del cual los papás deben prestar mucha alerta es aquellos niños que tienen problemas en el desarrollo del habla y del lenguaje. Son niños que seguramente van a tener de fondo un problema de integración sensorial. Entonces, aquellos chicos que tienen un retraso en el desarrollo del habla, habría que empezar a investigar la parte sensorial como una causante. A ver, Oscar, entonces, si hay un retraso en el habla, puede estar relacionado con el procesamiento sensorial. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explícanos, por favor. Ahí viene la parte interesante. A ver, sí, porque eso sí está muy interesante comprenderlo y entenderlo. Para que un niño desarrolle el habla y el lenguaje, este niño necesita tener primero un desarrollo de su cuerpo, tener un mapeo corporal adecuado, generar una postura y tener un control de su cuerpo con el medio ambiente o con el espacio tridimensional que lo rodea. Es decir, si nos vamos a la parte científica de la integración sensorial, los bloques más importantes o los cimientos para el desarrollo del lenguaje es una adecuada integración del sistema vestibular, del sistema propioceptivo y del sistema táctil. Cuando estos sistemas se han desarrollado de manera correcta, el niño ha adquirido las habilidades básicas que lo van a llevar más adelante al desarrollo del lenguaje. El niño necesita tener un adecuado control de la musculatura orofacial, una adecuada coordinación cerebral sobre el mensaje, una integración del sistema auditivo para que pueda tener un reflejo o una traducción lo que escucha en su cerebro y que eso lo lleve a tratar de generar una respuesta. Pero para que esa respuesta motora a nivel de los músculos de la laringe y toda la parte mandibular, el niño tiene que tener primero un adecuado control de sus músculos y de las articulaciones, que es lo que nosotros llamamos sistema propioceptivo. Entonces, si el niño tiene una deficiencia en la integración de estos tres sistemas bases o cimientos, el desarrollo del lenguaje se va a dar de una manera más retardada o de una manera inadecuada. Qué interesante, Oscar. Esto sí que no, la verdad es que este tema es completamente nuevo para mí, el tema de la relación del desarrollo del lenguaje con la parte sensorial. Y en este caso, por ejemplo, pueden haber niños que comiencen a hablar tarde, desarrollan el lenguaje, no sé, en lugar de empezar a hablar por ahí de los 2 añitos y que empiecen a tener algunas palabritas, de repente lo desarrollan ya más tarde, a los 3, a los 4 años. Pero lo desarrollan bien, o sea, hablan bien, tienen buena articulación. ¿Esos niños también podrían tener alguna cuestión en la parte de integración sensorial? Es muy posible que alrededor de los 1 año y medio y 2 años, cuando estos niños todavía no hablaban bien, tenían deficiencias en ese momento de algunos sistemas sensoriales, que por medio del juego o de la estimulación los fueron integrando y los llevaron al nivel de poder ya desarrollar adecuadamente su lenguaje, y que entonces cuando tú ya los ves que empezó a hablar a los 3 años o 4 años, los ves que hablan bien y que no tienen ningún otro problema, seguramente su proceso de integración fue un poquito más lento que el promedio, pero lo llegaron a alcanzar, y al alcanzarlo dieron el paso siguiente, que es el desarrollo del lenguaje. Ok, perfecto. Y yo te iba a preguntar algo. Entonces, el trastorno de integración sensorial lo puede desarrollar cualquier niño. O sea, no tiene que estar relacionado con el autismo. Puede ser cualquier persona. Claro que sí. El trastorno no es exclusivo del autismo. Está presente en otras patologías y también puede darse como una entidad única, es decir,
que el niño solo tenga problemas del procesamiento sensorial, no tenga autismo, no tenga déficit de atención, ni ninguna otra de las enfermedades que están relacionadas con los problemas de integración sensorial. Y aquí viene la pregunta del $1,000,000, Oscar. ¿Y cómo saber que solamente es un trastorno de integración sensorial y no, por ejemplo, que esté dentro del espectro del autismo o que tenga un trastorno de atención e hiperactividad? ¿Cómo saber que solamente se trata de eso? Ok. Por ejemplo, para las otras patologías, como el trastorno del espectro autista, pues tenemos criterios, ¿verdad? Criterios ya bien conocidos que están en el DSM-5, que nos ayudan a tener una mejor orientación sobre el diagnóstico. Y los problemas de integración sensorial vienen a ser como parte de las manifestaciones clínicas que va a tener un chico dentro del espectro, ¿verdad? Pero va a tener otra serie de características que son parte de esa raíz medular del autismo, ¿verdad? Como que hablamos del problema de socialización, el problema de conductas restrictivas. Entonces, son cosas que no necesariamente va a tener un niño que tiene únicamente un problema del procesamiento sensorial. El niño que prácticamente va a tener un problema solo del trastorno sensorial, sin ninguna otra patología asociada, es aquel niño que va a ser un tanto torpe con el manejo de su cuerpo, es aquel niño que va a tener problemas en la escuela. Realmente es en la escuela donde vamos a tener las señales de alerta más marcadas, porque acuérdate que en los primeros años de la infancia los papás se acostumbran a la convivencia del niño y ven como normal las cosas que regularmente no son normales, o empiezan a justificar, mi hijo no habla porque es muy consentido, no habla porque es varón y las niñas son las que hablan primero y los varones se tardan más. Entonces empezamos a encontrar muchas justificaciones por las cuales no llegamos a un diagnóstico. Pero cuando el niño entra en la escuela, que es cuando el niño debe demostrar en realidad que ha integrado bien sus sistemas sensoriales, ahí es donde tenemos las primeras señales de alerta. Y regularmente un niño que va a tener solo un problema de procesamiento sensorial va a ser un niño que en la escuela te van a avisar que no pone atención, que no se concentra, que tiene movimientos torpes, que no le gusta hacer juegos en equipo, que le cuesta manipular los dos lados de su cuerpo, que no se está quieto, que se está moviendo de un lugar al otro, y entonces ahí es donde equivocadamente lo empiezan a clasificar como un niño hiperactivo, y ya lo mandan con el psiquiatra o el psicólogo para que lo medique porque tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y probablemente es un sistema vestibular y propioceptivo deficiente, que lo que el niño está haciendo es una búsqueda de estímulos sensoriales. El niño de repente deja de reconocer su cuerpo en el lugar donde está, y para poderse volver a ubicar donde está necesita tocar, y a veces toca de una manera brusca, a veces necesita moverse de un lado al otro, aventar cosas. Entonces se vuelve un niño problemático en el salón, pero en realidad lo que está teniendo es una falta de reconocimiento corporal por un mal mapeo corporal durante los primeros meses de vida, ¿verdad? Claro. Oye, Oscar, y déjame preguntarte, por ejemplo, en este tema de la escuela, que yo, fui maestra por 15 años, en ese momento hubiera yo querido saber muchísimo más de integración sensorial, sobre todo cuando trabajé con niños pequeños, niños de preescolar, niños de kindergarten, porque yo sí recuerdo teniendo muchos chicos que, claro, eran muy inquietos, les costaba mucho trabajo quedarse sentados, continuamente subían un pie, bajaban el otro pie, se subían, se volteaban, se daban la vuelta, le jalaban el cabello a la de al lado, le quitaban el lápiz al otro. Pero, por ejemplo, yo como educadora, ¿cómo distinguir cuando se trata solamente de un comportamiento que puede haber? Bueno, evidentemente todo comportamiento comunica. Entonces, el comportamiento de este chico me comunicaba algo, pero ¿cómo yo sé si de verdad se trata de una cuestión sensorial o es simplemente un tema de un niño, no sé, distraído, aburrido, qué sé yo? ¿Será que hay por ahí alguna pista que nos puedas dar? Muy bien. Casi siempre este niño no solo va a tener un problema, ¿verdad? Va a tener más problemas. Cuando ya lo identificas por algún aspecto y ya te pones a verlo de una manera más detallada, te vas a dar cuenta que este niño regularmente en el recreo puede andar corriendo de un lugar al otro
pero no está haciendo un vínculo social con sus compañeros, no está jugando en equipo, no establece vínculos de amistad, y entonces te das cuenta que este niño ya no solo es un tanto distraído, sino que es un niño que le está costando la socialización, por ejemplo, ¿verdad? De repente lo ves jugando y te das cuenta que es un niño que tiene un mal equilibrio, que su cuerpo no se mueve de una manera correcta. Entonces ya empiezas a sumar más cositas que te ponen en alerta de que hay más sistemas sensoriales afectados, y no solo es que sea distraído, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este niño que me describes, que tiene, por ejemplo, una disfunción sensorial o un reto sensorial, que en el recreo está solo, está corriendo de un lado a otro, que le cuesta trabajo socializar, en realidad no es que le cueste trabajo socializar, sino que necesita buscar estimularse. O sea, en el momento que él se autorregula, ¿será que es capaz de socializar, o ese también es un reto adicional que va a tener? La socialización va a venir como consecuencia de la autorregulación que este niño va a lograr alcanzar cuando sus sistemas sensoriales están integrados, ¿verdad? Porque al poder manejar mejor su cuerpo, el niño se va a sentir en la capacidad de entablar vínculos de amistad y realizar actividades que sus otros compañeros hacen. Por ejemplo, un niño de 6 años o 7 años que ve que sus compañeritos les encanta jugar fútbol, pero su cuerpo no es hábil para jugar fútbol, no reconoce cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo de su cuerpo, el sistema táctil está deficiente, entonces es un niño que va a evitar este tipo de juegos. Entonces, ya en la rutina diaria de todos los días en la escuela, él sabe que es torpe para jugar fútbol, entonces mejor se aparta, o los otros niños lo apartan. No, él no juegue porque él no sabe jugar, ¿verdad? Entonces este mismo niño se empieza a separar y empieza a tener una conducta más individual. Pero cuando el niño se somete a terapia o naturalmente él logra procesar e integrar los sistemas sensoriales de mejor manera, él mismo va a tener la necesidad de buscar los vínculos sociales, y esta parte de la socialización va a resultar ser solo la consecuencia de sistemas sensoriales integrados de manera correctamente. Oscar, qué importante esto que nos estás diciendo, porque yo pongo en mi cabeza la fotografía de este chico que, por ejemplo, lo invitan a jugar fútbol, pero como tiene un reto en la parte de integración sensorial, pues no juega, y de ahí él se siente segregado, se siente aislado. Quizá ya si lo empezamos a escalar, comienzan a llamarle nombres, ¿no? El torpe, el lento, no sé, el que no sabe jugar fútbol, comienzan las etiquetas, y entonces ya viene este problema que pudo haber sido únicamente sensorial, ya también se convierte en un problema de seguridad, de autoestima, de autoimagen, ¿no? De cómo me veo yo a mí mismo, ¿no? Y si a ese niño que le cuesta trabajo le sumamos que mamá y papá lo quieren poner a fuerza en el fútbol porque papá es fanático del fútbol y tu hermano juega fútbol, tu otro hermano juega fútbol y tú también vas a jugar fútbol y el niño no quiere, pues entonces al rato vendrán otras etiquetas también en casa. Correcto. La autoestima de un niño con un problema de integración sensorial regularmente, cuando llega a una edad mayor, arriba de los 7 años, y que ha venido trabajando por 5 o 6 años luchando contra muchos eventos que le hacen sentir que él no es igual, que él no es bueno, su autoestima va a estar baja, y es un niño que puede tener una tendencia a la depresión y a otro tipo de conflictos. También se vuelve un niño agresivo porque tiene mecanismos de defensa, ¿verdad? Él ya reconoce que un cierto grupo de niños lo va a molestar, que no se va a sentir a gusto, entonces prefiere muchas veces agredir primero antes de que me agredan a mí, ¿verdad? Entonces ya no solo se convirtió en un problema de integración sensorial, ya se convirtió en un problema de autoestima, de depresión y conductual, ¿verdad? Claro, claro, y eso era una de las preguntas precisamente que yo te quería hacer, ¿no? Que qué ocurre cuando este comportamiento, esta dificultad de los chicos se traduce en un comportamiento, porque yo lo sé, muchos chicos que tienen retos sensoriales, pues
quizá cuando los expones a una actividad que a ellos les cuesta trabajo, ¿qué van a hacer? Quizá van a tirarse, a gritar, a patear, a hacer un berrinche, ¿no? Entonces uno va a tratar ese berrinche como si es un niño malcriado, un niño grosero, etcétera, etcétera, o a lo mejor le voy a dar lo que él quiere con tal de que se calme, ¿no? Entonces, correcto. ¿Qué complejo? ¿Qué ocurre? Óscar, ¿qué complejo es esto? ¿Qué grave es esto? ¿No? Es bien delicado porque cuando tenemos como consecuencia un problema conductual de esta manera, tenemos que recordarnos que esa conducta no fue originada por malcriadeza o por un pensamiento premeditado del niño, sino que la conducta viene a ser el reflejo de un problema meramente de integración sensorial, ¿verdad? Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Un niño que tiene un problema a nivel del sistema táctil, que tiene una hiperactividad táctil, regularmente son niños que no toleran fácilmente el tacto, entonces van a tener una respuesta aumentada a un estímulo táctil. Entonces tú pones a un niño de 6, 7 años a hacer una fila para ir a su salón y tú no sabes si el niño de atrás le va a tocar el hombro o le va a empujar, entonces el niño va a tener una respuesta agresiva porque para él ese tacto sutil podría haber sido, para él es agresivo. Claro. Entonces, como le molesta, le irrita, va a regresar con un golpe, va a gritar, va a patalear, va a saltar. Entonces, ¿qué pasa si viene el maestro y lo regaña? Le dice, no, tú tienes que portarte bien en la fila, tu compañerito no te hizo nada, tú reaccionaste de mala manera. Por más que se le diga en palabras que esa fue una conducta mala y que le pongas un castigo, el niño no va a corregir la conducta porque el problema no es conductual, sino que es un problema de integración sensorial al sistema táctil. Entonces a este niño tenemos que habituarlo progresivamente a estímulos táctiles para que él vaya tolerando el tacto en las áreas corporales donde son afectadas. Entonces es un grave error poner a este niño a hacer una fila cuando sabemos que entre el juego y lo común que es entre los niños empujarse y tocarse, sabemos que para él va a ser algo muy agresivo. Entonces este niño, en lugar de regañarlo o ofrecerle un premio, si te quedas portadito y recto en la fila, te voy a regalar un dulce o te voy a dar 15 minutos más de recreo, no va a mejorar la conducta. Este niño necesita terapia. En primero necesita no exponerlo. Debemos de identificar los puntos débiles para no exponerlo. Entonces debemos evitar que este niño haga una fila y mejor mandarlo a una terapia, un terapeuta ocupacional especializado en integración sensorial para que empiece a trabajar los sistemas débiles y que más adelante este niño ya pueda hacer cosas como hacer una fila con todos los demás compañeros del salón, ¿verdad? Claro, Óscar. Entonces, por ejemplo, yo aquí te voy a pedir una recomendación como maestra, como madre de familia. Por ejemplo, yo sé que en la escuela habrán N cantidad de chicos con dificultades en el procesamiento sensorial. Yo me imagino que deben haber, un gran número de estos chicos. Entonces, yo como maestra, yo como educadora, ¿qué puedo hacer en el salón de clase dentro de mi rutina diaria para que todos mis alumnos de alguna manera tengan un respiro sensorial, por decir algo, y de esa manera poder también ayudar a estos chicos que probablemente tienen un desorden de integración sensorial, pero no un desorden, sino no sé si lo estoy llamando correcto, ya le estoy llamando todos los nombres, pero bueno, una dificultad en el procesamiento sensorial, probablemente yo no lo sé, pero con estas acciones que yo tome dentro del salón de clase, yo puedo ayudar a estos chicos y puedo ayudar a todos los demás. ¿Algunas pautas, algunas tips? Claro que sí. De hecho, cuando identificamos un niño con un trastorno del procesamiento sensorial, como parte del seguimiento, no es solo darle una terapia en una clínica de integración sensorial, debemos darles un acompañamiento a los padres sobre ciertas actividades que deben de hacer en casa y a la escuela también debemos darle un acompañamiento. En muchos casos debemos de modificar el ambiente para que sea más receptivo para el niño y podernos evitar este tipo de problemas. Y actualmente se está utilizando mucho el tener un rinconcito sensorial en el salón, una pequeña área designada donde un chico pueda ir a tener
ciertos estímulos sensoriales que actualmente eso se le llama una dieta sensorial, que son pequeñas actividades físicas que van a ayudar al niño a la autorregulación. Entonces les ponemos en un pequeño rincón un lugar para hacerle un masaje, un tipo cepillado, por ejemplo, donde él va a tener una recepción de estímulos táctiles en su cuerpo y eso lo va a regular, lo va a ubicar. Podemos tener un pequeño columpio donde le podemos dar un poco de estímulo vestibular, un saltarín, cositas muy sencillas que pueden ayudar a este niño que tiene un trastorno del procesamiento sensorial. Cuando veamos que se está desregulando, por decirlo así, poderlo mandar a este rinconcito sensorial y el maestro con una previa capacitación, diseñarle actividades de 3 a 5 minutos que lo ayuden a regularse y que se pueda volver a reincorporar al salón. Y más adelante, ese rinconcito sensorial no debe ser exclusivo para el niño con un trastorno del procesamiento sensorial, sino que también lo pueden ir necesitando otros chicos dentro del salón, ¿verdad? Claro. Bueno, pero mira, Oscar, este ejemplo que tú me das, que me parece fenomenal, es en el mejor de los casos que los maestros sepan que tienen un chico con un trastorno sensorial. Pero vamos a suponer que no lo saben. Que no saben que tienen un chico con trastornos de integración sensorial o que tienen 3. Entonces hay algo, y obviamente si no lo saben y este rinconcito sensorial no existe, hay algo más que se pueda hacer dentro del salón de clase con todos los niños, simplemente para, pues no sé, para estimularlos o desestimularlos o para desestresarlos o como se le llame. Sí, hay actividades que se pueden hacer, actividades neurosensoriales, que no es prácticamente una terapia de integración sensorial, pero actividades que los van a ayudar a regularizarse antes de entrar al salón, 3, 4, 5 minutos, actividades de coordinación, incluso el correr, el saltar, todo esto les va a dar a ellos información sensorial que los va a regular y les va a permitir entrar al salón a todos, no solo al que tiene un trastorno del procesamiento sensorial, más enfocados al proceso real de aprendizaje que van a llevar dentro del salón. Claro, y fíjate que voy a compartir contigo y con las personas que nos están escuchando una anécdota que yo tuve cuando yo fui maestra de preparatoria, de bachillerato, no sé cómo le dicen, porque también enseñé en esos grados escolares. Aquí en Estados Unidos, lamentablemente, a esos grados escolares ya no les dan recreo, ya no hay. Entonces, a mí me parece muy grave porque son 7, 8 horas de encierro de un salón a otro y hay una hora del día, un periodo del día que es como un periodo muerto, digamos, en donde a los chicos los mandan a un salón de clase con una maestra, no para que tengan una clase, sino simplemente es una hora de trabajar, de estudiar y de hacer tareas, ¿no? En lugar del recreo los mandan a un salón a estudiar, a hacer tareas. Y yo tenía uno de esos grupos una vez al día, y la realidad es que los chicos tenían un comportamiento horrible, todos, te estoy hablando muchachos de entre 17, 16 y 18 años, ¿no? Horrible, entre que están en la edad de querer platicar con el amigo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer yo la verdad me sentía mal de siéntense, cállense, guarden silencio, porque yo decía, pobrecitos, o sea, no han tenido recreo en todo el día, se la pasan metidos en un salón de clases, sentados. Yo los dejaba hablar y pararse y hacer lo que nadie les permitía hacer, pero hay veces que escalaba demasiado el ruido, ¿no? Entonces hablo con Sí, claro, yo hablé con el director de la escuela y le dije, mira, yo necesito que tú me des permiso de sacar a este grupo por lo menos 2 veces por semana al campo de fútbol americano, porque ellos necesitan salir, y me dicen, ¿sabes que eso tú vas a tener que hacerte responsable de lo que pase? Le digo, sí, no te preocupes, yo me hago responsable. Me dice, tus alumnos se deben estar portando muy bien como para que tú quieras hacer eso por ellos. Le dije, no, se están portando muy mal, horrible. Entonces me dice, ¿y cómo es posible que los quieras premiar por un mal comportamiento? Le digo, no, es que esto no es premio, esto es justicia. Esto es justicia. Y comencé, Oscar, a sacarlos. Bueno, fue
fantástico ver a estos chicos de 16, 17, 18 años corriendo como niños de kinder por todo el campo de fútbol americano, porque yo no les dejaba sacar ni balones, ni teléfonos celulares, nada. O sea, podían salir así como venían. Pues se inventaban juegos, y fue la mejor terapia y la mejor manera de modificar su comportamiento, porque yo les decía, esto lo vamos a poder hacer 2 veces por semana en la medida que ustedes el resto de la semana cooperen. Tuve la mejor cooperación, la mejor clase, nos amamos todos, nos llevamos muy bien. Y es cuando yo me daba cuenta de cómo el tener a los chicos tanto tiempo sentados en una banca poniendo atención y trabajando, cómo les descompone el comportamiento. Y si hay un trastorno de integración sensorial, bueno, no quiero ni imaginarlo. Un caos tremendo. Definitivamente es un grave error porque necesitan ese tiempo de ocio, de juego, para poder sacar todo lo que tienen, el aburrimiento, poder liberar toda la presión de los cursos anteriores y poderse enfocar mejor. Recordémonos que en el caso de la integración sensorial, el principio básico de la integración sensorial es que todos organizamos estos 7 sistemas sensoriales por medio del juego. Todos lo deberíamos de hacer de manera natural por medio del juego. Entonces, imagínate, si les limitamos el tiempo de juego o de recreación, estamos contribuyendo de cierta manera a que existan menos posibilidades de integración. Por supuesto. A mí me preocupa mucho esta nueva generación. Yo creo que los trastornos sensoriales van a ser más evidentes ahora porque esta nueva generación de niños tienen el dispositivo electrónico desde que salen del vientre de la madre. Entonces, no tienen oportunidad realmente de tener un proceso natural de integración de sus 7 sistemas por medio del juego y de las actividades libres. He visto pequeñitos, hasta menores de 1 año, ya con el teléfono en la mano. Entonces, ¿qué oportunidad va a tener este niño de experimentar, de poner en práctica las experiencias sensoriales visoespaciales? Lo importante que se logra con el gateo es un momento trascendental realmente para el desarrollo de muchas más habilidades, porque ellos empiezan a tener una coordinación de la postura del cuello, de la espalda, empiezan a elevar la vista, al levantar la vista tienen posibilidades para el desarrollo del lenguaje, más adelante habilidades para la lectura y la escritura, que si no lo hacen porque están con un dispositivo en la cama o en un sillón, nunca van a tener esa experiencia, ¿verdad? Qué importante lo que estás diciendo, Oscar, qué importante, y un llamado de atención pues para todos los adultos, para todos los padres de familia, ¿no? Porque además creo que también otra cosa que está sucediendo junto con el uso de los dispositivos desde que los niños son muy pequeños es esta intolerancia de los adultos, ¿no? El que se vuelven mucho más intolerantes. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a que un dispositivo los mantenga callados, sentados y quietos y en paz, y entonces yo ya no tengo que tolerar o ya no tengo que sentarme a jugar con él o ya no tengo que cuidarlo, que se vaya a caer, que vaya a tocar algo que no deba. Entonces creo que es algo mutuo, ¿no? Es un despegarse de los niños también. Esa es una consecuencia de la comodidad de los padres en realidad, ¿verdad? Es más fácil entretenerlos de esa manera que desarrollar juegos creativos que nos ayuden a que nuestros niños al final sean más saludables. Exactamente, y además de conversar con ellos, Oscar, de aprender a conversar, ¿no? Después tenemos a los papás que vienen conmigo y me dicen, es que mi hijo no quiere hablar conmigo. Y yo, pues claro que no quiere hablar contigo, si tú tampoco quieres hablar con él, ¿no? Si tú nunca buscas esos espacios más que para preguntarle qué le dejaron de tarea y cómo le fue en la escuela, y eso es todo, ¿no? Exacto. Oscar, pues mira, yo sé que esta fue una entrevista muy corta, que tenemos mucho de qué hablar, y antes de comenzar la entrevista ya de antemano te dije que te quiero de regreso porque tenemos mucho que aprender de personas como tú. Así que quiero agradecerte por este espacio. Este espacio está abierto además para ti, no solamente cuando yo te invite, pero también cuando tú sientas que hay algo que es muy importante que compartamos con la gente,
Por ahora, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa, una súper conversación y quedamos abiertos para la siguiente entrevista. Gracias, Lola, te agradezco mucho esta entrevista y quisiera despedirme con un mensaje muy importante para toda tu audiencia y recordarles que el alimento para nuestro cerebro son todas las sensaciones, todas las experiencias sensoriales que tenemos, es lo que nutre a nuestro cerebro. Y dependiendo qué tan nutrido esté nuestro cerebro, así van a ser las respuestas adaptativas ante los diversos ambientes y ante las diversas situaciones. La mejor terapia de integración sensorial es el juego y eso es algo que quiero recordarle mucho a todos los padres de familia que nos estén escuchando, que no limitemos el juego en nuestros niños. Muchos de ellos no van a necesitar nunca una terapia de integración sensorial si son niños que se divierten en el parque, que tienen experiencias de juego a diario de una manera natural. Y también si tenemos educadores que nos están escuchando, pues los educadores son personas especializadas en ver la conducta normal y los procesos normales de aprendizaje de un niño. Y se les va a hacer mucho más fácil identificar cuando un niño se sale de este promedio y creo que el aviso, la advertencia que un educador puede hacer al resto del sistema educativo y a los padres puede marcar la diferencia para que este niño tenga un proceso integrativo y una buena salud en todos los aspectos, porque como lo mencionamos anteriormente, es una cascada, ¿verdad? Un pequeño o mediano problema de integración sensorial puede desbordarse en un problema de autoestima, depresión, conducta, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, si el educador tiene la capacidad de identificar que algo raro está pasando, tenemos esa obligación moral de reportarlo y trasladarles la estafeta a los padres para que busquen la ayuda necesaria, ¿verdad? Y recordemos que tenemos 7 sentidos y tenemos que ponerlos a trabajar. Tal vez más adelante vamos a platicar un poco más sobre donde podemos explicar un poco más sobre cada sentido y así conocer un poquito más profundo el tema. Definitivamente, Oscar, definitivamente esta es solamente la primera parte. Por ahora, muchísimas gracias. Ese cierre fue fantástico. Creo que nos dejas mucho que reflexionar, que observar, que integrar, que interiorizar. Tocaste puntos muy importantes que los padres tenemos que considerar y los educadores. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Oscar. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, Lola. Feliz noche. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Esta es Lola Hernández en su espacio de Lola. Nos escucharemos en nuestra siguiente entrevista. Hasta luego.